Primero, confía en el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios pone algo en nuestro corazón, aunque sea lo más mínimo, Dios lo puede usar para grandes cosas. Muchas veces esperamos que Dios ponga una gran palabra en nuestro corazón, o una gran profecía, o que venga alguien y que nos diga muchas cosas del llamado de Dios. Pero a veces Dios provoca una pequeña incomodidad del corazón para un llamado muy grande. Algo que le podría decir a la persona es que confíe en lo que Dios está depositando en el corazón. A veces Dios solamente deposita semillas en nuestro corazón, pero son semillas para el llamado. Muchas veces lo que a mí me pasó también es que no es que muchas personas vinieron a decirme Dios te llamó a esto, no, solo Dios me fue seduciendo y yo comencé a comprender que era Dios el que me estaba llamando cuando Él me comenzó a seducir. Ok, mi nombre es Amy Escalona, soy de Chile, tengo 23 años. Sí, bueno, yo a los 18 años conocí al Señor. Bueno, yo vengo de un trasfondo en la adolescencia, ¿cierto? Me portaba mal, como decían por ahí los padres anteriormente. Estuve en un trasfondo también de la calle, de tener malas juntas, de hacer cosas malas, cosas que se hacen muchas veces la gente mala en el mundo, por así decirlo. Tenía muchas malas juntas y pasaba en fiestas y esa era mi vida, ese era mi mundo. ¿Y qué es lo que pasó un día? Invitaron a mi mamá a la iglesia y mi mamá no quería ir sola, entonces me dijo, bueno, acompáñame porque soy un poco tímida y qué sé yo. Entonces yo la acompañé a la iglesia y me pasó algo muy loco porque hicieron el llamado para recibir a Jesús y yo no quería pasar, entonces de todas formas me llevaron y yo hice la oración de confesión de Jesús, ¿no? Pero después de ese momento me llevaron a una sala y en esa sala se acercó una señora. Yo no sé cuántos años tenía esa señora, pero era ya de tercera edad y ella se acerca a mí y me abrazó. Y en el momento que me abrazó, yo comencé a sentir que un amor tan grande comenzó a invadir mi vida. Y desde ese momento comencé a sentir como que Jesús me invadió con su amor. Y cuando me invade con su amor, yo digo, wow, alguien realmente me ama como yo nunca lo había sentido. Y voy a entregarle mi vida a aquel que me ama. Entonces, luego de eso, pasaron días, yo volví a mi casa después de ese culto y dije, Jesús, te voy a entregar mi vida por completo. Y desde ese momento lo dejé todo por Dios. Traté de ser lo más radical posible y dejé todo por el Señor. Y bueno, le entregué mi vida y hasta el día de hoy sigue así. Ok. Luego yo de convertirme, pasó un año y tuve la oportunidad de ir a Brasil. Fui a un entrenamiento misionero y bueno, antes de yo viajar, recuerdo que comencé a sentir una carga por las naciones, una carga por las almas. Era un amor que yo decía, siento tanto amor por aquel que no conozco, que ese amor no puede venir de mí. Entonces ahí comencé a comprender y a tener conciencia de que Dios estaba depositando un llamado en mí. Entonces luego de eso fui a Brasil, tuve la oportunidad de ir y ahí fue cuando Dios también me habló de que tenía el llamado también misionero y que él era él que depositaba ese amor por las almas, ese amor que yo ya no podía comprender, era como un amor que ya no tenía comprensión, por así decirlo. Entonces ahí comencé a tener un peso por las naciones, un peso por aquel que yo no conozco, un peso por aquel que cree en un Dios totalmente falso, pero tenía tanto amor. Y así fue como Dios me fue acercando al llamado, seduciendo mi corazón y dándome lo que Él siente por aquellos que no le conocen. Y así también fue como yo comencé a comprender que Dios me había llamado para eso, a salir de mi zona de confort, a predicar el Evangelio. Entendí que era un mandato, ¿cierto? La gran comisión es un mandato para todos, es un mandato para la iglesia, pero también comencé a comprender de que Dios había depositado un amor totalmente diferente al que yo puedo entregar, pero depositado en mi corazón para poder darlo a los que Él ama. Eso. Bueno, después de eso, de recibir el llamado, hemos estado haciendo también, el Señor me ha permitido poder hacer misiones también en Sudamérica, ¿cierto? Hemos estado en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, en varias misiones. Y el Señor también me ha permitido poder trabajar de una manera también transcultural, perdón, con los jóvenes de esas iglesias, predicando el Evangelio, viendo milagros también en las calles y también así cumplir el mandato del Señor, que es la gran comisión, predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos también de todas las naciones. Así que así el Señor me introdujo como en este llamado.
para mí, ser misionera significa responder a una voz de Dios, o sea, responder al diseño que Dios me dio. Yo entiendo que yo para otra cosa, yo no sirvo. Yo no sirvo para otra cosa que para lo que Dios me diseñó. Yo entendí, mira, yo muchas veces en el mundo viví un antidiseño, un diseño que no era mío, un diseño que era totalmente contrario a lo de Dios, pero cuando yo me fui acercando a la presencia de Dios, yo comencé a entender que yo tenía un diseño, un llamado de Dios, y cuando yo respondí a ese llamado, comencé a comprender que aquí es donde me quería el Señor, en la voluntad perfecta de Dios. Y para mí ser misionera es eso, es corresponder a la perfecta voluntad de Dios para mi vida y entender que para otra cosa yo no puedo vivir, que para otra cosa yo no sirvo, que el Señor me creó, me diseñó tanto para eso, para responder a su evangelio, a la obra y para tener una pasión por esa obra, que para otra cosa yo no puedo vivir. Es como el ejemplo que dio Milena, un pez fuera del agua no puede vivir. Y así es lo mismo que me pasa a mí. Yo fuera del llamado, yo fuera de la voluntad de Dios, no puedo vivir. Incluso ni siquiera sirvo para estar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, para mí ser misionera es corresponder totalmente a la voz y al llamado del Espíritu Santo. Ok, lo que yo le puedo decir es que primero confíe en el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios pone algo en nuestro corazón, aunque sea lo más mínimo, Dios lo puede usar para grandes cosas. Muchas veces esperamos que Dios ponga una gran palabra en nuestro corazón, o una gran profecía, o que venga alguien y que nos diga muchas cosas del llamado de Dios. Pero a veces Dios provoca una pequeña incomodidad del corazón para un llamado muy grande. Entonces, algo que le podría decir a la persona es que confíe en lo que Dios está depositando en el corazón. A veces Dios solamente deposita semillas en nuestro corazón, pero son semillas para el llamado. Muchas veces lo que a mí me pasó también es que no es que muchas personas vinieron a decirme, Dios te llamó a esto. No, solo Dios me fue seduciendo y yo comencé a comprender que era Dios el que me estaba llamando cuando Él me comenzó a seducir. Entonces, si a alguien el Señor está depositando pequeñas semillas en su corazón o pequeñas incomodidades, atrévanse a responder a esas pequeñas incomodidades porque van a dar una gran gloria. Eso. Sí, bueno, una vez estábamos con varios amigos, estábamos en una plaza, se llama un parque, donde hay mucha prostitución, hay mucho tráfico, mucha droga, es un ambiente totalmente adverso a lo que uno quiere ver, ¿no? Y recuerdo que ahí había una familia de extranjeros que venían llegando al país y se nos acercó una señora que era como la abuela de la familia y comenzamos a hablar con ella y de repente ella nos dice, hoy, pero ustedes que tienen a Dios, ¿pueden orar por mi nieto? Y nosotros, ok, traiga a su nieto. Tenía en ese entonces unos 5 años aprox. Y fuimos donde el niño y le preguntamos, ¿tú has escuchado de Jesús? Y bueno, dijo que no, le comenzamos a hablar de Jesús y le preguntamos, ¿qué quieres que Jesús haga hoy contigo? Y el niño dijo, quiero que Jesús me sane del asma, porque no puedo respirar. Me ahogo al respirar, tengo muchos problemas y bueno, después de eso oramos, declaramos la sanidad y el poder de Dios. Y después de eso yo agarré el contacto de la abuela del niño y ella me comenzó a hablar. A la semana después, 7 días después, me comenzó a hablar y me dijo, yo no sé qué le hicieron a mi nieto. Yo no sé cómo fue que lo oraron o yo no sé qué fue lo que le dijeron, pero desde ese momento de que ustedes oraron por él fue sano y él pudo respirar, ya no le da las crisis de asma, ahora puede dormir bien en las noches. Entonces, eso es uno de los testimonios que me ha impactado, como ver la sanidad de Dios y el poder de Dios, porque la gente necesita ver, la palabra de Dios dice que la gloria se ve, y eso es lo que necesita la persona que no cree en Jesús o que nunca ha tenido una experiencia con Dios, necesitan ver algo de Dios. Y yo creo que el Señor nos está llamando a eso también, a poder manifestar su poder, a poder manifestar su reino, porque un embajador del reino siempre va a provocar que el reino se manifieste. Entonces, eso es uno de los testimonios que me ha impactado, ver cómo el Señor no le importa la edad de las personas, el Señor no le importa si son pequeños, si son grandes, si son tercera edad o si son muy jóvenes, solamente le importa que Jesús quiera hacer algo hoy y ahora. Y eso es lo que me ha impactado.
más difíciles, yo creo que es siempre estar también expuesto a un aprendizaje total. Eso no es difícil, pero sí te expone siempre. Entonces creo que incluso en eso, con la ayuda del Espíritu Santo, siempre el Señor nos va formando incluso en el campo. El Señor nos va formando incluso cuando te expone en el llamado, pero también te da la forma. Entonces, lo que he aprendido mucho en el campo y en lo de Dios es que el Señor siempre te va a poner en un lugar donde te va a formar. Y eso es muy importante en el llamado porque muchas veces pensamos que vamos a estar listos, pero cuando llegamos al campo, verdaderamente la preparación que teníamos, ahora ya dependemos de la preparación del Espíritu Santo en el lugar. Entonces, eso es una de las cosas que me ha marcado el Señor y que me ha enseñado y que me ha enseñado a llevarlo ahora donde quiera que voy. Estar consciente de que donde yo voy, el Espíritu Santo siempre me va a moldear, que donde yo voy, el Espíritu Santo, incluso en mi llamado, Él me va a seguir moldeando y me va a seguir enseñando. Como dice la palabra, que Él nos va a enseñar todas las cosas, que lo que no sabemos, Él lo va a revelar, lo va a enseñar. Entonces, eso es una de las cosas que en el llamado, en el campo, también he podido aprender y ejercer de parte de Dios. Yo creo que, bueno, he aprendido dos muy importantes. La primera es que Dios puede usar lo poco para hacer cosas grandes. Dios puede usar a alguien pequeño, Dios puede usar a alguien improbable, Dios puede usar a un tímido para hablar con osadía. Esa es una de las lecciones de vida que el Señor me ha enseñado, porque primeramente pasó conmigo. Yo era la más improbable, era la más tímida, era la que menos sabía hablar, pero aún así en la gracia y en la gloria de Dios el Señor le plació mirar mi vida y usarla para su gloria. Entonces, esa es una de las lecciones más importantes que el Señor me ha dado, me ha permitido aprender, adquirir, que el Señor siempre va a buscar no cosas grandes para hacer cosas más grandes, cosas pequeñas, como yo o como cualquiera que se sienta pequeño, para usarlo para su gloria. Y la otra cosa importante que he podido aprender es el amor de Dios en las misiones, que el amor es por el amor que hacemos todo lo que hacemos. Es por el amor que pagamos un precio, es por el amor que queremos aprender otro idioma para llevar más amor, es por el amor que decidimos dejar todo lo que nuestra zona de confort, nuestra familia, es por amor lo que nos mueve. Ni siquiera es por muchos dones o por muchos talentos que la gente pueda tener. Es simplemente la lección más grande que es el amor de Dios, que quiere llevar a todas las personas que conozcan ese amor tan profundo y tan verdadero. Uy, muy buena pregunta. Ok, partiendo de que la gran comisión no es para alguien súper espiritual, sino que para alguien que entiende que la iglesia tiene ese mandato, que la iglesia debe corresponder a eso. Entonces, muchas veces la gente piensa que debemos ser muy capacitados o muy espirituales, como dice la pregunta, para cumplir el propósito de Dios. Y a veces solo necesitamos estar dispuestos a que Dios haga algo con nosotros. Entonces, eso le podría decir a esa persona que solamente necesitas estar dispuesto y creer que Dios quiere hacer algo contigo. ¿Cómo pueden los cristianos comunes empezar a vivir de forma misional justo donde están? Ok, de vivir de forma misionera, ¿no? Bueno, como dijimos delante, orar. Orar te acerca a la misión. Orar te acerca al corazón de Dios. Orar te hace sentir lo que Dios siente por aquellos que no le conocen. Orar, dar, ir y también movilizar, como se mencionó anteriormente. Esa es una forma de que alguien se pueda acercar. Incluso hay gente que va, pero ni siquiera fue con sus pies, pero está yendo con su oración, está yendo con su corazón, está yendo movilizando. Entonces, esas son las formas también de que las personas se pueden introducir en una vida misionera. Alguien puede ir sin que sus pies se muevan, porque está orando, o porque está movilizando, o porque está dando. Bueno, lo que te podría compartir a ti que estás viendo este video es que Dios no necesita a alguien tan perfecto, alguien tan capacitado. Solamente Dios necesita a alguien disponible que quiera ser parte del plan de Dios.
Y quiero decirte algo que si tú eres el tímido o el improbable o la persona por la que nadie quizás ha dado un peso o quizás nadie encuentra un valor, quiero decirte que Dios sí encuentra un valor en tu vida, Dios sí encuentra un llamado, Dios sí encuentra un propósito. Así como me pasó un día conmigo que yo era la más improbable, la que por nadie la gente daba ni un peso por mi vida, pero Dios sí le plació usarme para su gloria. Dios sí le plació derramar un propósito en mi vida y llamarme algo glorioso. El Señor así también lo quiere hacer contigo. Y el Señor, la lógica de Dios y la lógica del cielo es totalmente diferente a la nuestra. Dios no quiere a alguien muy capacitado ni muy grande. Dios quiere a alguien pequeño, alguien tímido, alguien que no sepa. Por eso la palabra de Dios dice que Dios toma lo vil y lo menospreciado para avergonzar los sabios. O sea, Dios toma algo pequeño para hacerlo grande. Dios toma algo improbable para hacerlo probable en sus manos. Entonces, ese es el mensaje que le puedo dejar a alguien, es que Dios simplemente toma lo dispuesto y lo usa para su gloria. Ok. Algo que me gustaría compartir es que, y dejarle en el corazón a esta generación, que lo mejor que le puede pasar a esta generación es caminar con Jesús. Que muchas veces nuestra generación ha visto a Cristo como una anestesia para adormecernos, pero cuando en realidad Jesús es la cura. Y llevar eso a personas que no lo entienden aún es lo más maravilloso. Caminar en el llamado con el Espíritu Santo es lo mejor. Miren, no hay mejor cosa que yo he aprendido a vivir y a disfrutar que caminar en el llamado con el Señor, que caminar de la mano con Jesús y ver su gloria en ese caminar. Entonces, algo que me gustaría decirle a esta generación, que caminar con Cristo es lo mejor que le puede pasar a esta generación. Caminar con su presencia, conocerle, experimentarle, apasionarle y darle a conocer. Aquel que uno tanto ama y por tanto se apasiona, darle a conocer a los demás. Así que eso, poder dejarle en su corazón, caminar con el Señor y dar a conocer al Señor es la mayor experiencia en nuestra vida. Amen. Amen.